Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 123 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Tracción para las ideas. Papá, ¿qué te deja Julio? Este, bueno, me deja todos esos famosos memes, ¿verdad? Pero, una canícula que en algún momento se sintió bastante, ¿verdad? Unos cambios de temperatura eh, extremos, bueno, agudos aquí en Curridabat, lluvias muy intensas y días de perfecto verano también, ¿verdad? Eso, eso me deja julio. eh, Mucha ilusión por el mes de agosto. Ya hace días que pasan aquí a las 2 cuadras de mi casa muchos romeros hacia Cartago. 2 años creo de no tener romería. Me gusta ver a la gente pasar y me gusta ver el entusiasmo con que marchan, ¿verdad? Para algunos será un entusiasmo puramente físico, es un cierto desafío, ¿verdad? Ir de San José a Cartago a pie es un desafío, son 4 o 5 horas de caminata, ¿verdad? A lo cual no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Algunos irán con energía espiritual conectada, ¿verdad? Ajá. Yo creo que todos tienen la alegría de que hace 2 años que no van y ahora están yendo. Yo Bueno, creo, yo, siempre que uno va a Cartago, debería ir muy alegre. Yo siempre que voy a Cartago, voy muy alegre, pero eso es por otras razones infantiles. ok, me parece que son 3 años sin romería, Ah, ¿verdad? sí. Sí, sí, Ah, sí, puede ser. desde el Ujú. 2019. Ah, caray. Sí, Ujú. y bueno, y creo que una vez leí, pero este es un dato extraoficial, que la romería a la Basílica de Los Ángeles es el peregrinaje más concurrido del mundo en porcentaje de población del país donde se Ah, realiza, ujú. ¿verdad? Más o menos 1 millón de personas hacen la romería o hacían la romería, no sé cómo será Sí. ahora, Ujú. y eso es 20% de la población del país. Si uno proyecta eso en cualquier otro país, son cifras inconcebibles, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ok, muy bien. Bueno, y además este año con el particular incentivo de que Claro, hay que ir a pagar por ese título que claro. ganó Cartago, ¿verdad? Sí, ¿Cómo no? más, ¿Cómo más no? bien nos estamos haciendo los zorros nosotros, porque deberíamos ir también. Sí, sí es Sí, cierto. ok, bueno, tenemos tiempo. Ok, entrémosle a este tema de tracción para las ideas. Y creo que haces en el artículo un diagnóstico bastante simple, ¿verdad? Constantemente estamos leyendo una enorme cantidad de ideas que nos parecen buenas, que son bien elaboradas, que suenan importantes y por alguna razón no se aplican. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué es que no se aplican? Si es que no queremos hacer nada al respecto, si es que pretendemos que alguien más lo haga. Eh, si leemos con una actitud de incorporar información, pero no con la misma actitud de Sí, activar las transformaciones necesarias que implica esa idea que leemos, o si simplemente no sentimos que tengamos el poder de hacer algo al respecto. Te cedo la palabra para que nos conduzcas en esta conversación. fíjate que yo desde quién sabe cuánto tiempo desarrollé, seguramente por consejo de alguien presente en carne y hueso o algo que leí por ahí, desarrollé un gran respeto, un gran aprecio por las ideas, porque fíjate, posiblemente tú sepas esto, eh, yo no sé el número, pero uno se pasa todo el día teniendo pensamientos. Debemos pensar
no sé, 10,000 cosas al día. Y entre todos esos pensamientos, hay algunos que son valiosos, que tienen potencial, que se refieren a temas gruesos, que podrían ser útiles para inspirar un cambio, etcétera. Esas ideas que tienes, hay que de alguna manera eh, ponerlas a salvo de toda esa corriente emocional y cognitiva en la que nos pasamos metidos todo el día. Yo tengo muchos años de andar siempre con papelitos en la bolsa, anotando las ideas que me parecen importantes. Las anotaba las anoto para repensarlas, para eventualmente escribir algo sobre ellas, etcétera. Y bueno, tengo listas, páginas de ideas, de artículos que solo tienen el título y un poco esbozado el contenido. Bueno, porque he creído que las ideas deben ser tratadas con respeto. Tal vez de aquel de quien o de aquellos de quienes leí cosas sobre el trato a las ideas, leí, y si no, pues me lo estoy inventando, que era como buscar pepitas de oro, ¿verdad? Un orero, un coligallero en un arroyo que tenga arenas áureas, va ahí con un aparatito, ¿verdad? Como una palangana y empieza a tratar de cernir la arena para encontrar las pepitas de oro y pepitas de oro de tamaño muy pequeño ahí unidas a otras, pues son oro utilizable. Creo que con las ideas hay que tener un tratamiento semejante. Y a mí me parece que ese tratamiento que hay que darle a las propias ideas, con mucho mayor razón, hay que dárselo a las ideas de los demás, porque las ideas de los demás se supone que me resultan impactantes porque yo nunca las he tenido y entonces son mucho más valiosas, no están en mi tráfico diario de ideas y debería de alguna manera rescatarlas, ¿verdad? Yo hace muchos años sigo la costumbre de tener algo a lo que llamo una hemeroteca, ¿verdad? Una hemeroteca es un lugar donde vas registrando cosas, artículos, libros, ideas y tal y cual. Desde luego, de las cosas públicas que leo por ahí en los periódicos. Y, y bueno, creo que es una forma de, de tener ese destino que me parece que tienen las ideas, y es que son como luces fugaces que se desprenden por ahí, las ves, y si las dejas pasar, si no las pones en una hemeroteca, si no te las apuntas por ahí, si no las comentas con alguien, son exactamente como chispas, ¿verdad? Eh, Pienso que tenemos problemas importantes y a veces hay chispas en los periódicos, en las conversaciones, en los libros, que podrían hacer un pequeño incendio para iluminar el camino de una solución de esos problemas importantes. Pero las dejamos pasar. Vimos el chispero y simplemente no nos quedó nada en la mano, ¿verdad? Entonces, me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué miramos cosas tan valiosas como las ideas de los demás, ¿verdad? Los que escriben por ahí cosas, las miramos sin suficiente celo, ¿verdad? Sin suficiente esmero. Yo diría, sin ninguna duda, que sin suficiente amor. Imagínate que si tuviéramos amor por las ideas, me imagino a los discípulos de Sócrates, ¿verdad?
los discípulos de Sócrates llegaban ahí a ver qué pescaban en esos intercambios con Sócrates. Bueno, tenían amor por las ideas, ¿verdad? Eh, total filosofía, las raíces de filosofía son amor por la sabiduría, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no tenemos amor por la sabiduría? ¿Por qué tenemos una actitud superficial? Qué buena idea dio fulano. Y mañana no se la hemos comentado a nadie y pasado mañana se nos olvidó. Hay algo extraño, hay algo extraño. Tú decías que a lo mejor eh, leemos, yo hablo de leer como pasando los ojos, nada más como haciendo un ejercicio, ¿verdad? Como leía uno las páginas de avisos económicos, ¿verdad? Si necesitabas algo, pasabas la página ahí, pasabas la vista sobre la columna relacionada con bicicletas de segunda mano y ya pasaste los ojos, no estás leyendo. Y esto lleva a algo bien importante que es que deberíamos tener diferentes estilos de lectura. Yo creo que a los estudiantes les pasa, a mí me pasaba cuando era estudiante temprano de universidad, pretendía leer sobre filosofía, pues como leía el periódico, y es imposible, ¿verdad? Es imposible. Pretendías leer mm, algunas explicaciones en matemáticas simplemente pasando los ojos y no es posible obtener nada con ese tipo de lectura. Eso es mucho más corregible, mucho menos angustiante que si lo que nos pasa ante las ideas de los demás, ideas sobre cómo resolver y mejorar cosas, es que tenemos desesperanza, ¿verdad? Imagínate que uno leyera unas ideas y dijera, sí, sí, ideas hay muchas, pero esta vaina no hay quien la arregle. Eso sería conmovedor. Y a mí me parece que muchas personas se enfrentan a las ideas de cómo mejorar nuestra convivencia, de cómo mejorar nuestro sistema político, de cómo abonar nuestra democracia, se enfrentan a eso con desesperanza. Esto no hay quien lo arregle. O se pueden enfrentar a eso desde una perspectiva de desempoderamiento. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Verdad? El ciudadano de una democracia, lo peor que puede sentir es que él no pinta nada. ¿Cómo va a amar y a defender la democracia si él siente que en esa democracia no pinta nada? Eso me parece que es otra cosa que habría que examinar. ¿Cuánta gente de la que oye una buena idea dice, esto es una buena idea, pero yo no pinto nada? La otra cosa, y ya termino la introducción, es que hay un recurso para excusarnos de hacer, para excusar nuestra falta de responsabilidad. Y ese recurso es un paradigma, es una imaginación de que existen otros que tienen más poder, más talento, más responsabilidad y que están en mejor posición para hacer cosas. Entonces, este paradigma de los otros, ¿verdad? Me encuentro un problema y en vez de bregar con él, yo digo, puchica, no, esta vaina, seguro que hay otros que la pueden arreglar, ¿verdad? Que cuando yo me enfrento con una explicación de física cuántica, yo desde luego que digo, bueno, esto para que me ilustre los oídos, pero yo sobre esto no entiendo, debe haber otros que están haciendo cosas sobre física cuántica. Bueno, pero lo mismo puede ocurrir cuando alguien se enfrenta con un botadero de basura en su vecindario y que diga, debe haber otros que se puedan meter con esto, el vecino más cercano
o la municipalidad o los encargados de la seguridad de la calle, ¿verdad? Me parece que ese paradigma de los otros es un sumidero. Por ahí se nos va la oportunidad de hacer, se nos va la responsabilidad, eh, se nos va la convocatoria que la realidad nos hace para que hagamos cosas. Pero si tenemos el recurso de decir, otros lo podrían hacer, desde luego que entonces leo las ideas que salen en el periódico y se las dejo a los otros. Ya, sobre introducción. Bien, recordaba a un escritor japonés que se llama Kenzaburo Oe, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1994 y escribía de una manera muy poética, con unas ideas muy frescas y muy originales. Entonces lo entrevistaron un día y le preguntaron que cómo hacía él. Bueno, le preguntaron ya cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, que ya era mayor, que de dónde seguía sacando él ideas frescas. Dice, no, yo no produzco, yo ya no produzco nuevas ideas, no se me ocurre nada nuevo. Pero durante 70 años he tomado nota de todo lo que he visto pasar y entonces ahí tengo un montón de notas de hace muchos años, de cosas que me parecían notorias, y entonces ahí él fue releyendo y reinterpretando anotaciones que se hizo a lo largo de las décadas, que es parecido a lo que decías. A mí me parece también que en materia de lectura y en materia de transformación de ideas en acción, uno puede ir haciendo cosechas, y una cosecha es decantar la esencia de lo que consideremos más valioso en un texto, en un libro, en un artículo. Lo que le enseñaban a uno desde que estaba en cuarto grado de la escuela, la idea principal y las ideas secundarias y cuál es el tema del libro, ¿verdad? Si uno habla con un autor de un libro de 200 páginas que se lee en 5 horas, pues ese autor no le va a resumir a uno el libro en 5 horas, ni se lo va a resumir en 1 hora, se lo va a resumir en 5 minutos, ¿verdad? En la esencia. Pero para poder elaborar esos 5 minutos de resumen, el autor le ha metido cientos de horas de trabajo al estudio, al pensamiento, a la lectura, a la escritura, a la prueba y el error, a la elaboración del libro, a la edición del libro. Y por eso es que a mí siempre me parece, y lo hemos dicho muchas veces acá, que el libro es el mejor instrumento para la transmisión del aprendizaje, ¿verdad? Pues claro que hay aprendizaje vivencial que es muy importante y todo, pero tener acceso a un libro y poderlo leer con sosiego y poder hacer una cosecha del libro genera un aprendizaje eh, importantísimo, que es la vida y obra de su autor, ¿verdad? Entonces creo que hacer esas cosechas, hay múltiples formas de hacerlas, ¿verdad? Pero hacer esas cosechas me parece que es casi más importante que leer el libro. Hoy en día percibo que hay muchas herramientas digitales para resumirte libros. Y entonces ves un video de 10 minutos en YouTube que resume un libro y escuchas 3 o 4 cosas que son llamativas y se te olvidan porque en esos 10 minutos no se desarrolló nuestra capacidad intelectual de pensar de la forma como ese libro inculca pensamiento. Pero si leíste el libro de 5 horas o de 10 horas o lo que sea, entonces ese resumen es una excelente ayuda a memoria, ¿verdad? Y bueno, te cuento una anécdota interesante. Ayer estaba elaborando un prototipo de taller para un trabajo en equipo que tengo que hacer en octubre y recurrí a 3 resúmenes de libros que tenía hechos. Uno de hace 5 años, otro de hace 10 años y otro de hace 20 años. Y ahí los tenía. No sabía si estaban, pero los busqué y estaban y me resolvieron
quién sabe cuántas horas de trabajo me quitaron de solo poderme dedicar ahora a leer la cosecha de cosas que yo no voy a decir que las sabía, pero cuando las releo, pues claro que sí sé qué es, me identifico, lo había leído antes, lo he puesto en práctica, etcétera. Es como el ejercicio en cálculo matemático de hacer una derivada, ¿verdad? De una ecuación, se hace una derivada y entonces aplicándole unas funciones resulta en otra, en otra, en otras variables. Y esas variables dan una información que es útil, en algunos casos es crítica, ¿verdad? Y siento que esos ejercicios de decodificación, de lectura, de conversaciones, de actividades, ¿verdad? Nosotros mismos podríamos hacer una decodificación de estos diálogos y poder Sí, hacer un repaso para tener claridad de qué es la esencia del diálogo, no para, o sea, pues también para compartirla con nuestra audiencia, pero más importante que eso, para utilizarla nosotros como insumo de aprendizaje y de mejora en el ejercicio de este emprendimiento, ¿verdad? Lo otro, dos cosas más, es que el famoso dicho de eres lo que comes, yo creo que aplica exactamente igual para información. Lo que leemos y lo que vemos ahí en redes sociales o en YouTube o en la prensa, nos marca. Yo creo que hay mucha gente desesperanzada en el mundo y tal vez es una cantidad creciente de gente desesperanzada. Y creo que la cantidad de gente creciente no es porque está creciendo la, la, no es porque está decreciendo el bienestar en las personas, sino porque está creciendo el consumo de información desesperanzadora. Con esto no quiero decir que las condiciones de vulnerabilidad de muchas comunidades alrededor del mundo sean menos importantes que la información que están consumiendo. En algunos casos no tienen tiempo para consumir información porque están bregando con una realidad que los tiene al límite de la supervivencia, en muchos casos, sobre todo si pensamos en comunidades seriamente abatidas por consecuencias del cambio climático. Pero sí creo que si encima de condiciones adversas le agregamos información desesperanzadora, es aún más difícil salir de ahí, ¿verdad? Y lo último es que a mí me parece que se necesita cierta valentía para leer un texto y decir, esto lo quiero hacer, esto lo quiero llevar a la práctica, lo quiero realizar, ¿verdad? Y esa valentía, y no sé yo quién o cuándo o cómo se cultiva la valentía de una manera sistemática. A veces siento que las personas que han cultivado la valentía lo han hecho por su propia inquietud, ¿verdad? Y no siento que haya un rigor en el sistema para enseñarnos a ser valientes en el sentido de poder traducir una idea en una acción. ujú, muy bien, muy bien. Ahora que hablabas de la lectura y lo que la lectura puede hacer en nosotros. Yo recuerdo que hace mucho tiempo se insistía en que el cerebro no era un- una vasija donde metíamos cosas, pero se insistía también en que el cerebro no era un músculo, que haciendo ejercicios y tal, no era que el cerebro iba a ganar en capacidad. Hoy en día, yo creo que la neurociencia ha venido a demostrar, no desde luego que el cerebro es un músculo, pero sí desde luego que el ejercicio cerebral enriquece al cerebro y lo enriquece en sus neuronas, en sus sinapsis, etcétera.
Y esto plantea el tema tan interesante de para qué la lectura. La lectura, como cuando estás leyendo la argumentación de alguien, es como si ese alguien te llevara por un viaje, te lleva por un viaje cognitivo, está dando unos argumentos y tal. Y hacer ese viaje cognitivo hace que el cerebro funcione eh, de manera que analógicamente pudiéramos decir, mire, se está beneficiando del viaje porque se está desarrollando como un músculo. Ya dijimos que no se desarrolla como un músculo, pero sí se desarrolla por el viaje cognitivo que el autor te hace dar. De ahí que las lecturas esas que a uno le cuesta entender, a mí hay lecturas que me cuesta entender y tengo que leer un párrafo varias veces. Antes me sentía mal por tener que leer un párrafo varias veces. Ahora siento que es que el autor se devolvió conmigo y me está llevando otra vez a hacer el mismo recorrido cognitivo. Esto me ha ayudado también a tener una nueva visión sobre la lectura de novelas, ¿verdad? Yo no soy un gran lector de novelas. Siempre he tenido una actitud como eh, de censura para mi esposa que lee muchas novelas y siempre pienso y a veces le he dicho, ¿qué tal si estuvieras leyendo y ahí nombro las cosas que a mí me gustaría eh, eh, dominar, ¿verdad? Pero últimamente y viendo estos hallazgos de la neurociencia, estoy convencido de que la lectura de una novela es mucho más que, como lo dije antes, ir de la mano del autor recorriendo situaciones, lugares, circunstancias, sentimientos y tal. Ujú. La novela que me lleva a decir todo esto se llama El río que nos lleva. No te la estoy recomendando, ni se la estoy recomendando a los que nos escuchan, pero la estoy disfrutando mucho. Es de José Luis San Pedro. José Luis San Pedro es un economista español ya fallecido que eh, en un determinado momento decidió escribir novelas. He leído otra de él, La sonrisa etrusca, y ahora estoy leyendo El río que nos lleva. El río que nos lleva, la síntesis es un grupo de gente que va conduciendo troncos en la corriente del río Tajo para transportarlos. Y esa es la esencia de la novela que menos justicia le haría a la novela, ¿verdad? Eh, bueno, José Luis San Pedro también me llama mucho la atención porque es economista. Y entonces uno se imagina a los economistas muy matematizados, pensando en unas cosas estrechas como el bienestar, no en la felicidad, sino en el bienestar, ¿verdad? Eh, no en la felicidad, sino en el Producto Interno Bruto y tal. Pero en este caso, el autor, San Pedro, se rompió esos esquemas y tal vez esas injusticias que hacemos al pensar en los economistas, ¿verdad? Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tengo que decir algo más? Vamos a ver, tal vez, espero que sí. Yo siento que a- hay, hay unas diferencias que vale la pena tratar de considerar con sutileza por lo importante que considero que es saber que son entidades separadas, ¿verdad? El cerebro, la mente, el espíritu emprendedor y la fábrica de hormonas del cuerpo. Em,
Nuestro cerebro consume una enorme cantidad y diversidad de hormonas, pero el 95% de ellas no se producen en el cerebro, se producen en el intestino. Entonces el cerebro manda la orden a la fábrica y la fábrica le manda casi de inmediato la orden de hormonas, ¿verdad? Y eso creo que es importante porque mucha de nuestra salud cerebral, no estoy hablando de salud mental, nuestra salud cerebral, el vigor con el que opera el cerebro, depende del estado en el que esté nuestro intestino, lo cual quiere decir que es directamente dependiente de nuestra alimentación, ¿verdad? Lo segundo es la mente como una entidad, no sé cómo describir la mente, ¿verdad? No sé cómo describir la mente, no lo logro, pero sí creo que podemos desarrollar niveles de conciencia que nos permitan entrenar nuestra mente. Y seguramente nuestra audiencia habrá escuchado decir ese cuento de que usamos nada más un 8% del cerebro y qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que yo recuerdo eso, haberlo oído desde niño, y yo decía, ¿y cómo será para usar el resto? No sé, no tengo respuesta, ni ha sido una inquietud a lo largo de mi vida, pero sí estoy convencido de que la capacidad de absorción de conocimiento y de desarrollo de nuestra mente a través del entrenamiento es ilimitada. Nosotros podemos crecer en múltiples direcciones la capacidad de nuestra mente todas las horas de todos los días. Eh, y, y sin embargo, hay gente que no lo sabe o no lo hace por cualquier razón que sea, ¿verdad? A mí sí me parece que vale la pena cultivar ese poder que tenemos en la mente. Y lo otro es el espíritu emprendedor, que tampoco lo puedo ubicar, no sé a dónde está. No sé si está físicamente en un órgano, ¿verdad? Si uno dice, ay, es que yo tengo el corazón para emprender o tengo el cerebro para... No sé dónde está el espíritu emprendedor, pero sí siento que el espíritu emprendedor es un conjunto de actitudes que nos dan la fuerza mecánica para, para impulsar las intenciones que tenemos de hacer algo de valor. Y entonces ese es un espíritu emprendedor que se puede cultivar también. Y creo que lo menciono porque creo que tiene que ver con la mente, con el cerebro y con la alimentación también. Pero no sé, estoy nada más suponiendo. Eso lo menciono ahí como respuesta a algo que mencionaste al respecto. Otra cosita es que de ti he aprendido que uno tiene que tratar de escribir de la manera más simple posible. Y yo que tengo formación de abogado, los abogados tenemos una manera muy particular de escribir que es confusa. Bueno, no es simple, ¿verdad? Tiene como una estructura bastante predeterminada y siguiendo esa estructura uno puede decir un montón de cosas de diferentes maneras para sostener un argumento, pero cuando uno lo traduce a escritura debería de hacer el esfuerzo por escribir de manera simple. Y ahora veo cada vez más, sobre todo escritores jóvenes, que están priorizando la escritura simple, ¿verdad? Y escritura simple no quiere decir, vamos a ver, ¿qué cosas quiere decir la escritura simple? No es necesario utilizar palabras rebuscadas que nadie sabe qué significan, pero están en el diccionario. O tratar de elaborar conceptos que son, eh, que son complejos y hacerlo de una manera compleja. Uno puede tratar de hacerlo cada vez más simple. Me gusta mucho la escritura y con esto paso al otro tema, que es el de la novela. Me gusta mucho la escritura de García Márquez. Yo tampoco he leído mucha novela en mi vida, pero sí muchas novelas de las pocas que he leído han sido memorables. Siento que son fertilizantes para la imaginación, a diferencia de un texto
de un texto académico, de un texto de negocios, que no son fertilizantes para la imaginación, pero una novela sí lo es, tiene es arte, ¿verdad? Absolutamente. Ujú. Y García Márquez tiene, tiene párrafos que, que son de varias páginas. Un solo párrafo trasciende varias páginas. Y sin embargo, la escritura es tan simple que el flujo narrativo es tan, tan armonioso que puede escribir un párrafo de varias páginas de manera simple sin que uno se pierda por dónde iba. Esa habilidad que él sostiene que no está en nuestra capacidad de escritura, está en nuestra capacidad de edición. Y la capacidad de edición tiene más que ver con la lectura que con la escritura. Ajá. Entonces, eso, para agregarle a lo que dijiste. Ujú, ujú. Muy bien. Yo vuelvo al tema de cómo agregarle tracción a las ideas. A mí me duele ver ideas que no causan ningún revuelo, que no, que no se traducen en propósitos, que no se traducen en acciones, en resultados, ¿verdad? Hay una serie de cosas que están en los medios, ¿verdad? En los periódicos, en las entrevistas, en lo que la gente escribe en los blogs, etcétera, que son ideas de muchísima utilidad para nuestro bienestar como sociedad, ¿verdad? O como civilización, ¿verdad? ¿Y y por qué se quedan sin tener un resultado? Eso me parece que es una pérdida. Eh, Pienso que posiblemente no tenemos en cuenta la posibilidad de hilar. Hilar es una palabra muy bonita. Hilar es tomar la lana e ir sacando los hilos, ¿verdad? De la lana, porque un bodoque de lana o un bodoque de algodón, pues no se pueden convertir en una tela, ¿verdad? Entonces vas sacando los hilos en unas máquinas que creo que se llamaban, yo tuve mucho contacto con la industria textil y creo que se llamaban hilanderías, ¿verdad? ¿Hilanderías? Y entonces sacan el hilo y el hilo en sí es la unidad más débil de un tejido, pero el hilo debidamente convertido en cuerda, ¿verdad? O convertido en tejido, pues ya tiene más fortaleza, tiene más funciones. Bueno, muchas veces las ideas que vemos por ahí las tomamos y no nos damos cuenta de que nosotros en ese momento, preñados por la idea, somos un hilo, que si nos pusiéramos de acuerdo con otras personas que también estuvieran vibrando por la idea, seríamos una cuerda y posiblemente si nos pusiéramos de acuerdo entre otros, ya seríamos lo que en marinería se llama un cordaje, ¿verdad? Ya no es simplemente una cuerda, sino un sistema de cuerdas para que se mantengan las velas por ahí tal y cual, ¿verdad? Eso es importante, que sepamos que podríamos unir con otros nuestros hilos para acercarnos un poco más a la acción, a los resultados. El, el, un pensamiento que deberíamos tener muchísimo a la hora de ver estas ideas y decir, bueno, sí, muy buena, pero hasta luego, es que la indiferencia, eso de decir, sí, sí, muy buena la idea, pero yo me desentiendo de ella, la indiferencia daña el bien común. El bien común es construible, el bien común
yo creo que por más oraciones que hagamos, no nos va a caer bien común, ¿verdad? Creo que como seres humanos, nuestro destino es construir bien común. Y entonces la indiferencia daña al bien común. Yo no debería tener libertad de ser indiferente. Debería tener una educación, una formación tal que estuviera convencido de que cada vez que soy indiferente, comodón, perezoso con las ideas, estoy dañando el bien común. ¿De acuerdo? La otra cosa que creo que hay que intentar es crear unos medios para difundir, para arropar las ideas, para no dejarlas perderse. Si es que las ideas van ahí cayendo en una corriente, en la corriente del tiempo, en la corriente de lo que llaman la experienciación. Si leo una idea, pero si dentro de un rato tengo hambre o tengo que salir a coger el bus o tengo que terminar un trabajo, esa es una corriente de experienciación en la cual se pierden las ideas. Entonces, hay que crear medios para rescatar, difundir, arropar las ideas. Y pienso que, no sé, si me ponen a inventar en medios, yo diría, bueno, hay docentes que todos los días se enfrentan con un grupo de estudiantes. ¿Qué tal si los docentes de geografía, de matemáticas, de castellano, en vez de arrancar con la tarea del día, dedicaran 5 minutos a una buena idea que leyeron ayer o que leyeron antier, o que vieron, o que presenciaron o escucharon? O sea, los docentes serían parte de ese, ¿cómo le llamaríamos? Un mecanismo para rescatar, difundir y arropar ideas. Las universidades, sí, las universidades deberían tener una hemeroteca esmerada de cosas esenciales que se han dicho durante el mes y tratar de que los catedráticos que viven ahí pensando, creando, produciendo, investigando, se encargaran por algún tiempo de esas ideas tan valiosas, ¿verdad? El catedrático de física no tiene excusa en que por estar cultivando su física deje de cultivar cosas que son beneficiosas al bien común. Los partidos políticos, yo sigo pensando en los partidos políticos de los que se habla en la literatura sobre ciencia política. Estoy seguro de que mucha gente diría, hombre, pero usted está viendo los partidos políticos costarricenses. Pero los partidos políticos deberían ser granjas de cultivo de ideas. ¿Cómo se va a acuñar una doctrina política, una posición política? Joder, si uno no cultiva las ideas que están saliendo por ahí, ¿verdad? Ok. Las empresas también, si quitaran un poquito la mirada de la puñetera rentabilidad, de la puñetera productividad, las empresas serían espacio para cultivar ideas. Mi primera experiencia laboral en un banco, cuando era muchacho adolescente todavía, en el Banco de Costa Rica, fue una experiencia de cultivo de ideas. Yo no sé si eran otros tiempos o mis compañeros eran otras personas. Yo no sé si eran extraterrestres. A veces pienso que algunos sí eran extraterrestres. Eh, Había un ambiente de cultivo de ideas y hacíamos el trabajo. Creo que éramos eficientes y éramos eficaces, pero había también una interacción de cultivo de ideas que yo no termino de agradecer, ¿verdad? Eh, bueno, eso es sobre mecanismos para rescatar, difundir y arropar ideas.
Muy interesante. Em, no sé si la manera de pensar respecto al sistema político, y lo podemos elaborar en otro momento, sea pensar en cómo circunvalar a los partidos políticos para que no se conviertan en impedimento para la generación de ideas políticas de avanzada, ¿verdad? Porque los partidos políticos se han convertido en un vehículo que nos obliga a pensar en el mínimo valor necesario para ganar una elección. Ajá, Mínimo valor ajá, ajá, necesario, ajá, ajá, ajá. ¿verdad? Y entonces son un obstáculo Claro. para la generación de ideas de avanzada como nación, ¿verdad? Entonces, si los partidos políticos no están dispuestos, porque ya no lo estuvieron, ¿verdad? O sea, no nos vengamos aquí a hacerle sugerencias a los partidos políticos. Si los partidos políticos ya no asumieron el reto de convertirse en vehículos de cultivo de Ajá, líderes ajá. y de ideas, entonces busquemos cómo circunvalarlos de manera tal que continuemos avanzando al ritmo al que merecemos y podemos, a pesar de los partidos políticos, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es que ahora que mencionaba en mi última intervención los resúmenes de libros que encontré para elaborar una propuesta, la propuesta sobre, es para elaborar un taller que le permita a un grupo de personas convertirse en un equipo de diseño para la innovación. Y Mm. bueno, ya todo está escrito, ¿verdad? Por lo menos yo ya lo leí y leí lo suficiente como para saber que es posible sembrar unas semillas y fertilizarlas de una manera determinada para que cualquier grupo de personas que trabajan en una organización, o aún sin organización, pero en una organización, se pueden convertir en generadoras de ideas innovadoras, diseñarlas y emprenderlas. Entonces, creo que estás dando en el clavo de algo tan fundamental en todo el quehacer de la humanidad hoy en día, de todas las organizaciones, porque no todas las organizaciones son así. Rarísimo es encontrarse una organización que tenga la mentalidad inculcada para la innovación, ¿verdad? Y no Ujú, estamos hablando de empresas de alta tecnología, cualquier ujú, empresa, ujú, ujú. ¿verdad? Una empresa que produce alimentos. Bueno, a mí me gusta mucho ver la cantidad de alimentos innovadores que hay hoy hechos en Costa Rica. Ujú. Me gusta darse una vuelta. Yo no voy mucho al supermercado, poquísimo voy al supermercado, pero cuando voy, me gusta ver un montón de productos que son innovaciones costarricenses. Esa es una buena señal, ¿verdad? Y entonces creo que cultivar eso tiene altísimo valor y si uno logra configurar una propuesta de valor, es casi inevitable monetizar ese valor en el futuro, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, yo me doy por satisfecho con esta conversación. No sé si te queda algo ahí en el tintero. No, señor. Creo Bueno, que ya terminé. Ujú. entonces vamos a desayunar. Sí, señor. Ok, Nos vemos. ok. Chao.